Él es Bobby el procrastinador. Bobby tiene la entrega de su proyecto final en una semana. Él sabe que el proyecto vale el 50% de la materia. Así que se dispone, prende su computadora, abre Word, escribe el título, pero su cerebro de mono comienza a decirle: revisemos Instagram antes de empezar, un vistazo nomás. Una partidita de Fortnite y arrancamos. Uy, ya es muy tarde, mejor dejémoslo para mañana. Cuando Bobby se da cuenta, la entrega final es mañana, así que su cerebro ahora sí entra en modo de emergencia. Bobby se estresa un montón, pasa toda la noche en vela realizando el proyecto. Un proyecto a medias que lo hace reprobar la materia. Bobby se siente triste y sabe que tiene una última oportunidad de recuperar esa nota. Y es con un examen extra en 2 días. Su cerebro de mono le dice: juguemos una partidita de LOL, nos fue terrible ese proyecto, necesitas relajarte un poco. Estudiamos para ese examen después. ¿No te encantaría dejar de aplazar tus deberes y tus metas? Claro, yo sé que quieres saber de una vez por todas cuál es la manera de dejar de aplazar las cosas, de dejar de procrastinar. Yo sé que quieres tener la disciplina de hacer las cosas cuando te toca, para que después puedas disfrutar de lo que tengas que hacer sin ningún inconveniente, sin estar pensando todo el tiempo en que tienes que hacer algo. Y siempre estás a las carreras. Bueno, aquí la respuesta clara: procrastinar es igual a emoción. Aplaza las cosas, no te gusta hacer el trabajo porque tu cerebro te dice: uy, esto está difícil, esto se ve aburrido, mejor hagamos otra cosa. Tu cerebro tiene una mala emoción hacia el trabajo. Es igual a emoción, nada más, no necesitas de trucos y cosas raras. La única manera para dejar de aplazar el trabajo en tu vida, la única manera para dejar de procrastinar, es si enseñas a tu cerebro a cambiar la emoción que tienes hacia el trabajo, a cambiar la manera en la que se siente con el trabajo. El paso número 1 es entrar en lo que llamamos un dopamine detox. ¿Qué es eso? Para enseñar a tu cerebro a que encuentre satisfacción y no aburrimiento en las tareas que de verdad sirven para tu vida, tienes que reducir el constante bombardeo de dopamina que recibes día a día a través de las redes sociales, de tu celular, de los videojuegos, de los videos. En general, de la gratificación instantánea. Videojuegos, YouTube, redes sociales, Netflix, pornografía. Y te voy a explicar por qué. Imagina que a un niño le ofreces una manzana y un helado de McDonald's. Pero de la nada llegas y le quitas el helado de McDonald's y le dices: tienes que comerte la manzana, no te puedes comer el helado. ¿Qué pensará el niño? Qué asco la manzana, yo quiero el helado. Pasa si das a otro niño, pero solamente le ofreces la manzana. Y este es un niño que casi no come comida chatarra, que ha sido alimentado toda la vida con buena comida. Pues que el niño va a disfrutar la manzana. Ni siquiera piensa en que existe un helado de McDonald's. Así que tienes que enseñarle a tu cerebro que el helado no es una opción, que la gratificación instantánea no es una opción. Y así vas a encontrar satisfacción en la manzana, en el trabajo. Enseñas a tu cerebro que la gratificación instantánea no es una opción, que Instagram no es una opción, que jugar videojuegos no es una opción. Que si de verdad quieres sentir satisfacción, tiene que trabajar. El paso número 2 es cambiar tu emoción hacia el trabajo. Hay que entender que la gente que es exitosa, que es capaz de tener proyectos y proyectos que son súper productivas, no es que sepan trucos y técnicas que tú no sepas, ni es tampoco que estén súper motivados todo el tiempo. Ellos son personas normales como tú y como yo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Es que ellos tienen una relación saludable con el trabajo. De verdad, ellos encuentran satisfacción y hasta diversión por lo que hacen. Y la gente que es productiva, la gente exitosa no está todo el tiempo: debo ser disciplinado, no voy a ver TikTok, no voy a jugar videojuegos, tengo que concentrarme. Disciplina, disciplina, disciplina. No, simplemente porque no es una opción para ellos. Ellos encuentran mucho más divertido trabajar en lo que les gusta, de trabajar en lo que tienen que hacer, en sus proyectos, en sus metas. Ellos encuentran diversión, satisfacción en eso. Y yo sé que tú también lo puedes encontrar, porque para ellos el helado no es una opción. Entonces, para cambiar tu emoción, lo primero que tienes que hacer es reconocer. Y cada vez que tengas que hacer un trabajo y tu cerebro de mono te diga: no, esto está muy aburrido, mejor juguemos Minecraft un ratito, juguemos LOL, un capítulo de la serie y ya. Sé consciente que estás teniendo una emoción negativa y quieres evadir el trabajo. Y cuando sientas eso, haz clic en tu cerebro y dile de una vez: afirma que el trabajo que tienes que hacer, de hecho, cuando lo termines te vas a sentir muchísimo mejor. Y que si pasas todo el día mirando Netflix, al final te vas a sentir terrible. Ahora tienes que ser consciente que ser productivo es una habilidad. Y así como en un videojuego tú empiezas en nivel 1. Así que tienes que ser humilde. No tienes que esperar a hacer 4 horas de trabajo directo de una vez, sin distracciones, no. Estás en un nivel bajo, tienes que ir subiendo. Así que comienza por poco. Lo más probable es que en este momento tú estés procrastinando, que estés viendo este video en vez de hacer lo que tienes que hacer. Así que cualquier cosa que tienes que hacer, porque yo sé que tienes una lista de tareas pendientes, concéntrate y hazla por 5 minutos sin distracciones. Y luego 10, y luego 15, y luego 20.
Pero lo que quiero es que sientas la satisfacción que encuentras al realizar el trabajo, al saber de que estás avanzando en algo que te va a dar beneficio a futuro. Ahora, esto es algo extra. Si hay algo que definitivamente tú detestas hacer, algo que tú no sientes pasión ni absolutamente nada por hacer. En mi caso, me recuerdo mucho, era cálculo en la universidad, matemáticas. Hay algo que tienes que aprender y esto es muy importante. Tienes que aprender a delegar trabajo, a buscar ayuda. Pero ojo, tienes que buscar ayuda, a delegar trabajo para que te dé tiempo de hacer las cosas que de verdad tienes que hacer y te gusta hacer. No para que gastes el tiempo. No, voy a pagarle a alguien, voy a delegar el trabajo a alguien, buscar ayuda con alguien para tener tiempo para jugar videojuegos, para ver mi serie de Netflix. No. Delega trabajo que de verdad tú sientes que no es fundamental para ti y que alguien te puede ayudar. Para tener tiempo para aquello que te inspira, para aquello que te da mucho más beneficios. Así que también cambia esa idea de que todo en la vida lo tienes que hacer tú mismo. Tienes que aprender a liberar energía, a liberar esfuerzo mental en tareas que no requieren de tu tiempo y se las delegas a alguien más. Pero obviamente, ¿cómo vas a delegarle a alguien más una tarea si no tienes ni los recursos para hacerlo? Así que tienes que concentrarte en lo que de verdad quieres hacer, en lo que de verdad depende tu energía, en tus proyectos. Recuerda que las cosas bien hechas dan dinero, así que vas a tener muchos más recursos para delegar más trabajo. Recuerda, en resumen, tú procrastinas porque tienes una mala sensación hacia el trabajo, porque tu cerebro te dice que es aburrido. En gran parte es porque estás acostumbrado a grandes oleadas de dopamina todos los días, a través del celular, a través de los videojuegos, a través de todo. Si tú enseñas a tu cerebro poco a poco a descansar de esos estímulos, que al final del día el trabajo que haces te va a dar mucha más satisfacción, hacer clic cada vez que encuentres la necesidad de tengo que trabajar, pero voy a ver un momentico Facebook. No, cada vez que sientas eso, sé consciente y haz clic y de no. Me voy a sentir muchísimo mejor si trabajo ahora mismo en el trabajo por 10 minutos, por media hora, cuando termine, puedo ver lo que quiera. Pero tienes que cambiar tu relación, tu emoción hacia el trabajo. Tú no haces lo que quieres no porque no tengas técnicas y trucos o porque no estés motivado, no. Porque no encuentras satisfacción. Así que cambia tu emoción hacia el trabajo. Mi nombre es Daniel Fernando y mi objetivo es ayudarte a salir de la oscuridad, para que veas la grandeza que el mundo real tiene para ti, a través de videos de mejora personal real. Así que si de verdad encontraste valor en lo que te dije, suscríbete. Y recuerda, tú eliges ser el elegido. Bueno, aquí la respuesta clara. Esa puta palabra es difícil. Procrastinar.